A la acción para cambiar las etiquetas por más y mejores oportunidades para todos. Bancolombia. El panel que viene a continuación me encanta. Acá hemos convocado a grandes líderes de la región para que nos cuenten cómo desde sus roles de mujeres han asumido esta pandemia. A esta hora le damos la bienvenida a Wanda Vázquez, gobernadora de Puerto Rico, a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, a Margarita Cedeño, la ex vicepresidente de República Dominicana. Ellas estarán en el panel La pandemia desde el liderazgo femenino, desafíos y retos en Latinoamérica y el Caribe. Estará moderada además por Vanessa Yaklich, periodista y corresponsal del Washington, D.C. A todas ellas, bienvenidas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a esta sesión sobre la pandemia desde el liderazgo femenino, desafíos y retos en América Latina y el Caribe, enmarcada en el evento más importante para las mujeres en América Latina y en todo el mundo, el Women Economic Forum. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación She's y a su fundadora y presidenta también de WEF Latinoamérica, a Nadia Sánchez, por incluir este panel en la agenda y por invitarme a moderarlo. Soy Vanessa Yaklich, les saludo desde Washington, la capital de Estados Unidos, en una semana histórica de elecciones, donde trabajo como periodista, como corresponsal y también como especialista en comunicación. Sabemos que América Latina y el Caribe es una de las regiones más afectadas del mundo por la pandemia de COVID-19 y se espera que la consecuente recesión económica sea la más severa en décadas. También sabemos que el rol de la mujer es fundamental para salir adelante de esta crisis sanitaria y económica. Desde el punto de vista del liderazgo femenino, son muchos los desafíos y los retos que se plantean por delante. Durante los próximos 45 minutos tendremos la oportunidad de explorar cuáles son esos desafíos y también las claves principales para enfrentarlos. Con este contexto de todo lo que está sucediendo con la pandemia, iniciamos la conversación con unas invitadas de lujo. Todas ellas han hecho historia aportando ese granito de arena no solo en su país, sino en el mundo para que sea un lugar mejor, especialmente para niñas, para mujeres y también para las futuras generaciones. Tengo el honor de presentarles a Laura Chinchilla. Ella, como bien nos anunciaban hace unos segundos, es politóloga y expresidenta de Costa Rica, primera mujer en ser elegida para el cargo en la historia de su país. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Vanessa, encantada. También está con nosotros Margarita Cedeño, política y abogada, ex vicepresidenta de República Dominicana. Muchas gracias, Margarita, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Y nos acompaña Wanda Vázquez, la gobernadora de Puerto Rico, además abogada y exsecretaria de Justicia. Es la segunda mujer en la historia en ocupar el cargo. Bienvenida también, Wanda. Un placer por la invitación. Saludos a todos los miembros del panel. Un placer para mí estar con ustedes y saludos a todos. Como ven, tres panelistas del más alto nivel con muchas cosas por decir sobre el tema que abordamos en riguroso directo. Estamos aquí en vivo, cada una de nosotras en diferentes partes. También es uno de los retos de la pandemia y nuestra audiencia, que nos consta, está en cualquier rincón del mundo en estos momentos. Vamos a iniciar la primera ronda de preguntas. Tienen aproximadamente 3 minutos cada una de ellas para responder. Me gustaría iniciar la conversación planteando un tema fundamental a la hora de hablar de liderazgo femenino. Se ha avanzado mucho en las últimas décadas, pero es cierto que todavía quedan muchas cosas por hacer. Las mujeres representan en la mayoría de los países la mitad de la población, incluso más, pero sin embargo solo representan el 7% de las posiciones más altas, como por ejemplo presidentas de países. No está demostrada su relación directa con el liderazgo en tiempos de pandemia, pero sí sabemos que en aquellos países donde hay una mujer ha habido un éxito absoluto en la gestión de esta crisis mundial. Ejemplos: Taiwán, Nueva Zelanda, Alemania, Islandia y Finlandia, entre los más destacados. ¿Por qué creen que es esta situación? ¿A qué se debe, consideran nuestras invitadas, este contexto y las consecuencias de la gestión como se está llevando a cabo en los países? Si les parece, comenzamos con la gobernadora de Puerto Rico, con Wanda Vázquez. Bueno, sí, ciertamente ha sido unos grandes retos, no solamente para mí como gobernadora en un momento tan difícil. Puerto Rico particularmente, como ustedes conocen, se enfrentó a diferentes situaciones durante este año y medio.
no solamente la pandemia, sino también terremotos y otras situaciones de la naturaleza que fueron grandes retos. Y añado a todo este listado de mujeres que a través del mundo asumieron una responsabilidad importante durante el manejo de la pandemia. Puerto Rico, a nivel de los Estados Unidos, fue reconocido igualmente como uno de los 6 gobernadores que mejor ha manejado las situaciones de la pandemia. Nosotros estuvimos mirando el mundo, lo que ocurría en Italia, lo que ocurría en Francia, lo que ocurría en Nueva York, mientras se iba desarrollando esta situación a través del mundo. Así que estábamos muy atentos, nos dio la oportunidad aquí en Puerto Rico de nosotros irnos preparando para tomar las mejores decisiones. Con relación a eso, para el mes de marzo, Puerto Rico fue la primera jurisdicción de los Estados Unidos que estableció un lockdown 24/7. Para ese momento, y yendo a la pregunta que nos hace al principio, ¿qué motivó eso? Yo creo que hay muchas situaciones que nos ponen en la posición de tomar unas decisiones tan difíciles, pero para mí particularmente tuve 5 positivos de COVID-19, para mí fue suficiente. Me vi como madre para proteger este pueblo, para tomar las decisiones correctas, hicimos ese lockdown. A través de los meses ha sido una de las decisiones más importantes. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfrentábamos a una proyección por parte de los médicos. Creamos un task force médico para que nos ayudara a tomar las decisiones correctas, donde Puerto Rico se enfrentaba a unos 300,000 contagiados y a sobre 12,000 muertos. Así que con esa proyección, la decisión tenía que ser una decisión determinante, quizás rigurosa porque era un cierre total del gobierno, pero al día de hoy nosotros tenemos cerca de 36,000 contagiados, muy por debajo de las proyecciones que habían, y tenemos cerca de 600 fallecidos. No hubiésemos querido ni uno solo, pero yo creo que fue la decisión correcta. Así que como mujer me siento muy orgullosa de haber estado en esa posición, de haber tomado las determinaciones correctas y de quizás mi trayectoria en el servicio público para tomar decisiones en protección del pueblo de Puerto Rico me ayudó a tomar esa decisión. Así que yo creo que esas grandes oportunidades que nosotros tuvimos y de tomar las decisiones correctas. Además de eso, si me quedan unos segundos, puedo decir que tomamos decisiones de hacer el cernimiento en el aeropuerto, de utilizar la Guardia Nacional, de controlar los puertos, de controlar los vuelos para entrar a Puerto Rico, y ese control me siento, ¿verdad?, una gran satisfacción de que tomé las decisiones correctas para favorecer a todos nuestros ciudadanos. Presidenta Chinchilla. Sí, yo, bueno, primero quisiera felicitar a la gobernadora de Puerto Rico por la gestión que con algún detalle nos ha presentado, ha estado realizando a lo largo de esta crisis que yo creo que ningún mandatario habría querido enfrentar, porque es una de las crisis más complejas que ha golpeado a la humanidad. Yo quisiera complementar con algunos datos y reflexiones en relación con el tema del desempeño que el liderazgo femenino ha tenido durante esta crisis. Cuando vemos algunos de los datos, y estos son datos consultados apenas hace 2 días de las cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud, vemos que a pesar de que las mujeres jefas de Estado en este momento tan solo representan el 11% de esas jefaturas de Estado, casi en el 80% de esos gobiernos jefados por mujeres, el desempeño ha sido excelente. Miren que, por ejemplo, en Alemania, 11.4% de muertes por cada 100,000 habitantes, en Finlandia 6.2%, en Islandia 2.9%, en Nueva Zelanda 0.5%, en Taiwán 0.03%. Y nos vamos a otros países con similares condiciones de desarrollo humano o institucionales y vemos cómo nos encontramos en Estados Unidos 64 por 100,000 habitantes, Inglaterra 62 por 100,000 habitantes, etcétera, etcétera. Yo creo que hay básicamente 3 condiciones que caracterizan el estilo de liderazgo femenino, que son muy apropiadas en general, pero muy particularmente importantes en crisis como estas. La primera es que la mujer enfrenta el poder con menos arrogancia y en consecuencia con mucho más respeto a los criterios técnicos y científicos, algo que ha sido fundamental para el manejo de esta crisis. Hemos visto más disciplina y mucho más rigor en esos gobiernos jefados por mujeres. En segundo término, el liderazgo femenino es un liderazgo mucho más empático, mucho más compasivo. Y si algo tiene esta crisis, es el mensaje político
que hay que enviar a los ciudadanos en el sentido de que tenemos que sacrificarnos mucho, los más, para poder proteger a los más vulnerables. Si eso no lo sentimos en carne propia, es muy difícil inspirar esa compasión y esa solidaridad que se requiere para enfrentar esta situación. Y finalmente, el tema del liderazgo colaborativo. Eso es muy propio de la mujer y este es un momento en donde hay que apostar a la construcción de coaliciones, de alianzas, tratar de cerrar las divisiones que están polarizando a las sociedades y caminar juntos con un sentido de nación en una misma dirección. La palabra la tiene usted ahora, vicepresidenta Cedeño. Muchísimas gracias. Bueno, igual me sumo a las felicitaciones a la señora gobernadora, que lo cierto es que le ha tocado un tiempo de pandemia difícil y también política y económicamente, además de los fenómenos atmosféricos que han pues impactado a nuestra hermana isla de Puerto Rico. Así es, igual a la Fundación Cheese por esta invitación y compartir este escenario con amigas y sobre todo con mi queridísima y admirada presidenta Chinchilla. Pues ciertamente, mire, yo creo que hemos traído a la mesa las mujeres desde el gobierno y desde las altas instancias ejecutivas o congresuales, pues ese liderazgo transformador de la mujer, ese liderazgo desde el consenso, desde la sensibilidad, desde esa capacidad que tenemos de accionar y de poder resolver situaciones que se presenten en el día a día. La mujer está hecha para tener desde ese cerebro femenino una practicidad y un pragmatismo, que es lo que ahora se requiere en esta crisis, que es una crisis. Es una crisis ciertamente, como mencionó la presidenta Chinchilla, una crisis que nos ha abatido y que ha sido categorizada como la mayor crisis en los últimos 100 años, comparada con la crisis generada por la Primera Guerra Mundial. Es una crisis humanitaria, es una crisis económica, es una crisis desde el sistema de salud, es una crisis, por supuesto, que impacta entonces a nuestras mujeres, a las mujeres, al género, porque es una crisis cuyo epicentro se da o se revela en la economía misma, en el desarrollo de nuestras naciones, pero que impacta grandemente el mercado laboral y por supuesto que tiene un doble impacto en las mujeres. Desde esta interseccionalidad de la que se habla, donde en la mujer converge también esta mujer rural, esa mujer de clase social de estratos bajos, esa mujer también con discapacidad, esa mujer que se encuentra sometida a alguna forma de violencia, las adolescentes, desde los embarazos en adolescentes, en fin. O sea, que esta situación de la pandemia del COVID-19, pues creo que el mayor impacto lo ha tenido en nosotras las mujeres. Y de ahí entonces que debemos de pues, seguir fortaleciendo algunas iniciativas, tanto legislativas como reglamentarias y administrativas, para poder proteger a nuestras mujeres. Ciertamente también ese comportamiento nuestro que ha sido revelado en la data que ha sido presentado también por la presidenta Laura y que fue traído a la mesa en la introducción por ti, Vanessa, pues justo es como nosotras desde nuestros espacios de liderazgo y de influencia somos capaces de lograr mayor consenso. Yo diría que ese liderazgo consensual, participativo, al que somos entrenadas a través de esa socialización primaria que se da como mujeres y como entes femeninos de nuestros pueblos, pues es lo que está haciendo muchísima falta ahora. Somos capaces de reconstruir lazos entre la ciudadanía y el sistema representativo, una época en que, bueno, pues está muy mellado la credibilidad y la confianza hacia los gobiernos, hacia los líderes, hacia los partidos políticos, y que definitivamente hay una crisis de liderazgo tradicional que se acrecienta también con todo este nuevo esquema de comunicación a través de las redes digitales y la interconexión que tenemos de manera digital. Así es que creo que sí, tenemos que sortear nuestros retos pendientes. Crisis como la que enfrentamos aún con esta pandemia, pues se ha podido ver que el liderazgo femenino ha sido un liderazgo mucho más efectivo.
Muchas gracias a las tres por esta primera intervención. Vamos con otra cuestión también muy importante que ha dejado en evidencia y ha magnificado esta pandemia. Les hablamos de que la pandemia de coronavirus no solo ha paralizado el mundo entero, sino que también ha marcado una relación directa entre la pandemia, con restricciones y también fuertes medidas de confinamiento, y la violencia doméstica. Un estudio de las Naciones Unidas pone de manifiesto alguna de las más escalofriantes cifras. En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y de niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años en todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de su compañero sentimental. Son cifras que decimos escalofriantes porque la previsión es que aumenten drásticamente en los próximos meses, teniendo en cuenta el contexto de pandemia. Iniciamos esta ronda de preguntas preguntándole precisamente a la presidenta Chinchilla que esta crisis ha ocasionado un fuerte impacto desigual entre las mujeres, no solo en ese aspecto relativo a la violencia, sino también a lo económico y a lo social. Así es, Vanessa. Ya es de manejo común que si bien el virus es el mismo, la forma en que impacta a distintos sectores de la población, a distintas comunidades o países, es diferente según los niveles de vulnerabilidad de esos sectores o de esas comunidades. Y cuando hacemos un análisis de la situación de la mujer en términos de desarrollo humano, todos los datos nos siguen diciendo que más allá del progreso que hemos alcanzado en los últimos años, la mujer sigue siendo un sector muy vulnerable de la población, con enormes rezagos en cuanto a el acceso al mundo del trabajo y a una serie de beneficios. Si vemos, por ejemplo, tan solo el dato de los niveles de informalidad que golpean al mundo de la mujer en materia laboral, es altísimo. En Asia es 80%, en África 70%, en América Latina casi 60%. Ese grupo de mujeres se quedaron sin alimentación, sin trabajo y sin protección social desde el día 1 que tomamos las medidas en los distintos países. Pero además, entre el 75 y 80% de las mujeres hacen parte de los trabajadores de la salud. Entonces, veamos que no solamente la crisis se ha feminizado en sus consecuencias, sino que además las mujeres son esa primera línea de combate a la pandemia. Esto básicamente lo que nos tiene que llevar a las distintas sociedades es a priorizar en las estrategias de reactivación económica y de mitigación de la crisis la atención precisamente de las mujeres, porque muchas de ellas por lo demás son jefas de hogar. De manera que en ese sentido considero que por lo menos hay 3 tipos de medidas en grandes áreas que deberían considerarse. En primer término, tratar de no desmontar todas las transferencias y subsidios que esas mujeres están necesitando, porque de nuevo dependen de un salario que hacen del mercado laboral informal y necesitan esas transferencias. En segundo término, que las estrategias de salida, sobre todo, prioricen los procesos de digitalización de microemprendimientos frente al sector de las mujeres. Y en tercer término, frente a la gran tragedia de la violencia doméstica, que se procuren mantener aquellas medidas que se han implementado como medidas temporales durante la crisis. Hablo, por ejemplo, de la extensión de medidas cautelares por parte de los juzgados de familia o domésticos, las alternativas para denuncias que se han organizado en estos meses. Es decir, que eso que hicimos como algo de respuesta de emergencia permanezca, porque recordemos que todos estos problemas venían de atrás y lo único que ha hecho la pandemia simplemente es ponerlos en evidencia y exacerbarlos. Exacto, y magnificarlos en este caso también, como comentábamos con esos datos, cifras que todavía se siguen actualizando. Vicepresidenta Cedeño, en la misma línea de lo que estaba comentando la presidenta, ¿cómo cree que se puede trasladar esa teoría a la práctica desde los niveles también políticos más altos de responsabilidad? ¿Qué se puede hacer desde los gobiernos ante esta situación tan dramática para evitar que aumenten esas cifras que nos anuncian los estudios? Yo creo que efectivamente los gobiernos pues, tienen una gran responsabilidad en cuanto a la protección de su población, en este caso de las mujeres
como cabezas de familia. En mi caso, en República Dominicana, el 70% de las mujeres en escasos recursos en situación de vulnerabilidad, de familias, de hogares, están encabezados por mujeres. De ahí que entonces la protección social resulta ser vital y primordial. Por eso nosotros creamos junto a OIT, a Naciones Unidas y CEPAL, pues el piso de protección social y de género, que me gustaría luego ya compartirlo con la Fundación Cheese para fines de que podamos pues promoverlo, ya también con estas compañeras de panel dentro de América Latina, y que podamos pues contar con esa protección las mujeres en América Latina, que son justamente pues las que están también encabezando la lista del mercado informal. Y trabajar con las mujeres desde las 3 autonomías que hemos estudiado y definido como vitales también: la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía política. En la medida en que tengamos autonomía física, vamos a ser más respetadas por nosotras mismas, y por lo tanto vamos a darnos a respetar también mucho más por parte de los demás entes con los que interactuamos. La autonomía económica es vital a los fines de evitar esos lazos también de dependencia económica y emocional que se genera sin autonomía económica. Y la autonomía política es la forma de nosotros poder incidir en espacios de alto nivel a los fines de poder pensar las políticas públicas desde esa perspectiva de género que es tan imprescindible. Y creo que también es importante que tomemos en cuenta pues las diferentes dimensiones de la igualdad. Sin igualdad, sin equidad, no vamos a poder disminuir la violencia. La violencia, por supuesto, es multifactorial. En este caso, pues se presenta y se exacerba aún más con todo el tema del confinamiento, pero también la violencia tiene sus rasgos culturales muy arraigados en diferentes sociedades, sobre todo en América Latina. Desde allí, entonces, por eso trabajamos con cambios de comportamientos desde las normas sociales a los fines de que, pues, a través de un programa de cultura ciudadana que comenzamos a implementar en República Dominicana, pues, lograr, pues, pudiésemos, Parece que se cortó. Pues pudiésemos lograr entonces cambios de conductas, de actitudes y de comportamientos de los hombres con las mujeres. Y hablaba de esas 5 dimensiones de la igualdad como imprescindibles en este caso para poder luchar contra la violencia y poder lograr mayor equidad hacia la mujer, como es la igualdad de acceso, la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, la igualdad de justicia y la igualdad política y ética que es necesaria. Y concluir diciéndoles que el tema de igualdad no es ya un tema de moda o de imposición o de deseo nuestro como mujeres. El tema de igualdad es un tema de democracia. Sin igualdad, sin la inclusión de la mitad de la población de un país, no habrá paz, no habrá libertades que puedan ser respetadas y respetables, no habrá confianza en nuestros liderazgos y las raíces, por lo tanto, de nuestra democracia, pues, para su fortalecimiento continuo, siempre serán muy débiles. Su valoración sobre el tema, gobernadora Wanda Vázquez. Totalmente de acuerdo, ¿verdad?, con las expresiones de la presidenta y la vicepresidenta. Yo creo que la pandemia impactó de una manera mucho más devastadora, ¿verdad?, a las mujeres y que las llevó en su diversidad en las diferentes situaciones que han vivido. Por eso, a nivel nosotros aquí en Puerto Rico, establecimos unas políticas públicas para empoderar a las mujeres, donde esta política pública viene en unas órdenes ejecutivas, decretando servicios de prioridad. Todo lo que tiene que ver con los asuntos de la mujer en el aspecto de la educación, de la seguridad, de la vivienda, de la salud, porque evidentemente el confinamiento produjo el retraimiento de ellas a buscar las ayudas, a poder desarrollarse.
y la carga económica y social en las responsabilidades de las mujeres fue mayor. En esa orden ejecutiva establecimos una obligación, tanto del gobierno central como de cada una de las agencias, a establecer unas partidas de transferencia para las mujeres en las diferentes necesidades que ellas tienen, particularmente, como han mencionado las compañeras del panel, en el aspecto de la salud, en el aspecto de la seguridad, donde quizás aquí algunas personas han podido decir que han bajado los incidentes de violencia doméstica. No necesariamente, no han bajado porque quizás no han tenido acceso a los servicios, a la orientación, a que ellas puedan tener la confianza. Tienen muchas veces sus agresores confinados con ellos en sus propiedades. Así que para nosotros fue fundamental no solamente los presupuestos nacionales, el reconocimiento de un protocolo para la investigación de los casos, de igual manera a establecer en los casos de salud y de seguridad, darle la prioridad a nuestras mujeres para que puedan de alguna manera retomar esas posiciones que ellas habían tomado y que las perdieron. Es un retroceso, así que también estoy de acuerdo con las expresiones de la vicepresidenta, donde es fundamental la lucha por la igualdad. Si nosotros no buscamos, no damos las oportunidades, en el caso mío, ¿verdad?, como gobernadora, de dar la oportunidad de la igualdad, de la equidad, no hay manera de que volvamos a tomar a aquellas mujeres que perdieron las oportunidades a que puedan tener acceso, como habían mencionado anteriormente, las oportunidades y el acceso a los servicios. Puntualizaba precisamente la gobernadora que han incrementado las responsabilidades de muchas mujeres que se ven obligadas ahora desde sus casas a mantener la responsabilidad en el trabajo, pero se añade toda la responsabilidad familiar que suele tener un peso mucho mayor sobre las mujeres. En ese sentido, vicepresidenta Cedeño, ¿de qué manera ya se nos ha olvidado cómo era el mundo antes de esta pandemia, hace ya casi un año que lo estamos sufriendo, pero ¿de qué manera se potencializaban, digamos, los liderazgos femeninos antes de que llegara COVID-19? Bueno, yo pienso que efectivamente, pues, nosotras desde las instancias nos tocó ocupar, pues, trabajando con toda la parte de empoderamiento femenino y la implementación de programas y proyectos y construcción de políticas públicas medibles a los fines de poder lograr esa independencia económica y esa autonomía física y política de la que conversaba al principio. Y creo que ahora, pues, esta crisis es también una gran oportunidad para nosotros poder seguir trabajando en el fortalecimiento de esa independencia y autonomía de la mujer, a los fines de poder lograr finalmente y en el más corto plazo posible igualdad de género. Y cómo ahora, pues, se nos presenta también una oportunidad, digamos que un acelerador del desarrollo y de la igualdad de género, pues a través de las tecnologías de información y comunicación. En mi país trabajé dando oportunidades a grupos vulnerables de zonas muy apartadas, a los fines de lograr la inclusión digital y la reducción de la brecha digital, que no era solamente una brecha digital, sino que efectivamente es, y ahora lo estamos viendo más que nada con todo este tema de educación que estamos experimentando en todos los países, es una brecha social y es una brecha de género también, porque las mujeres tenemos menos vocación hacia las STEM y de ahí entonces que nosotras tenemos que seguir trabajando para empoderar a las mujeres en el aprovechamiento y el acceso y la inclinación hacia las carreras vinculadas a ingenierías, matemáticas, de manera tal que, como yo siempre abogaba en mi país y sigo abogando, en República Dominicana podamos tener la primera mujer, la primera Bill Gates hembra, para que pues podamos seguir promoviendo tecnologías de información y comunicación, que es digamos, la herramienta y el medio de desarrollo, el instrumento de desarrollo más expedito y más palpable con el que estamos contando ahora en esta cuarta revolución industrial, pero ahora justamente en medio de esta pandemia que ha quedado tan evidenciado la importancia, la necesidad, la trascendencia
del uso de las tecnologías de comunicación y de información y comunicación, y no solamente como consumidores, sino como productores de las mismas, y para que pues podamos también hacer uso de ellas para seguir insertándonos en las nuevas formas de trabajo que vendrán, en las nuevas formas de educación que ya están y en las nuevas formas de relacionarnos que vinieron para quedarse. Precisamente a ese punto vamos ahora y para ello volvemos con la gobernadora de nuevo, con Wanda Vázquez. Hablábamos con la vicepresidenta del pre-COVID-19. Si nos centramos ahora en el post-COVID, ¿de qué manera se potencializará ese liderazgo femenino o deberá potencializarse después de esta pandemia? Pues yo creo que es bien importante, y Puerto Rico en estas pasadas elecciones tuvo un gran logro. Un gran logro en el sentido de que tuvimos un 22% de aumento de las mujeres en las posiciones de toma de decisiones. Hemos aumentado las posiciones de mujeres en el aspecto político y en el aspecto de las ramas ejecutivas. Así que eso nos ayuda también a que nosotros podamos establecer esas políticas públicas que necesitamos para empoderar a las mujeres, donde además de eso la brecha digital que menciona la vicepresidenta ha sido fundamental. ¿Qué hemos hecho, verdad? Para poder potenciar a las mujeres. No queremos que ninguna mujer se quede rezagada por la falta de herramientas y por la falta de recursos. Lo que hicimos fue establecer un programa donde en el aspecto del escolar hay que tomar en consideración que en Puerto Rico las niñas tienen la mayoría, tanto a nivel elemental, superior, como en la universidad, la mayoría son mujeres, son niñas. Así que establecimos un programa de entrega de computadoras, porque eliminar la brecha digital es fundamental, llevar a nuestras niñas al uso de la tecnología para que puedan tener mejores accesos y mejores oportunidades. Así que cada niño en la etapa escolar tiene una computadora, pero no pueden tener la computadora si no tienen el acceso al internet, que sabemos que es parte de las herramientas que se utilizan para reducir la brecha digital. Así que establecimos un acuerdo con las compañías de internet y cada niño escolar y cada maestro tiene acceso al internet con un subsidio donde no tienen. Aquellas personas que tienen de escasos recursos, para que nuestras niñas y nuestros niños, nuestras maestras, nuestras mujeres, nuestras madres, que están en la casa, como hablábamos al principio, ayudando a nuestros niños en el aspecto económico, tengan no solamente la computadora, sino también tengan las herramientas de la internet para que puedan empoderarse. Yo creo que una de las herramientas más importantes para empoderar a nuestras mujeres es la educación, el acceso a la educación, el acceso a que ellas puedan tener las oportunidades para desarrollarse en el tema y en el área que ellas quieran. Así que en ese sentido lo hemos trabajado y sobre todo en la política pública en el trabajo, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, establecerlo, como hablaba anteriormente, de unos servicios prioritarios, donde ellas tengan la confianza de poder buscar esa ayuda y que puedan ser empoderadas con esa información para que puedan salir de los ciclos de violencia. Aquellas que están en los ciclos de violencia y en el aspecto económico. ¿Qué hicimos en el aspecto económico? Dar una prioridad para aquellas empresas que están lideradas por mujeres o que la mayoría de sus empleados son mujeres, para que tengan, el gobierno tiene la obligación de esas compras. Primero, dar la oportunidad de las compras a aquellas empresas que son lideradas por mujeres. Así que yo creo que una de las doctrinas más importantes que tenemos es que las políticas públicas tienen que venir de arriba hacia abajo. Donde el gobierno, yo creo que quizás, al ser gobernadora, haber tenido la oportunidad de ser secretaria y procuradora de las mujeres, me ha dado la oportunidad de, en este tiempo que llevo en Puerto Rico, empoderar no solamente las agencias, el aspecto de las ramas ejecutivas, sino también la legislativa y la economía para que nuestras mujeres puedan tener el acceso para poderse desarrollar y que puedan ellas tener las oportunidades que necesitan. Y una vez se consigue ese empoderamiento del que nos habla la gobernadora y se alcanzan los objetivos de cara a conseguir precisamente mejoras en el liderazgo femenino, Presidenta Chinchilla, ¿qué nuevos retos tienen por delante las sociedades ya desde el punto de vista de la consolidación de ese liderazgo femenino, con el compromiso, eso sí, de establecer una agenda de equidad de género? Bueno, los desafíos en lo que respecta a la lucha de las mujeres por la igualdad nunca terminan. El año pasado presentamos el informe mundial sobre el desarrollo humano, del cual fui parte, como parte del Consejo Asesor,
dedicado al tema de las desigualdades. Y confirmamos una vez más que la mayor desigualdad que sigue padeciendo el mundo es la desigualdad por razones de género. Pero además llegamos a una conclusión preocupante, y es que, si bien es cierto, se han dado avances importantes y significativos en las últimas décadas, en los últimos años se observa una especie de movimiento más lento hacia adelante. Es decir, hay una pérdida de fuerza en las conquistas en favor de la mujer. Y entonces es cuando el Fondo o el Foro Económico Mundial nos recuerda que tendríamos que esperar más de 90 años para la equidad en materia política, 200 años en materia de equidad económica, y no estamos para esperar tanto. De manera que aquí considero que lo que hay que hacer es abrigar con el mayor compromiso posible los objetivos del desarrollo sostenible, particularmente aquellos ligados a la equidad de género, y debemos impulsar medidas en lo económico, en donde hay más rezago a todo nivel, darle una gran prioridad a toda esta área, en materia de cierre de brechas salariales, en materia de incorporación de las mujeres en aquellos empleos de mayor crecimiento para poder de alguna manera empatar la situación, y también hacer lo que están haciendo muchos países, que es garantizarse la incorporación de mujeres a aquellas empresas que cotizan en bolsa a las juntas directivas. En materia política hay que seguir conquistando espacios en favor de la mujer. En materia de cuidado, tenemos que recordar que la mujer sigue dedicando 5 veces más a las tareas del hogar que el hombre, y entonces tenemos que buscar formas de cuidado solidarias que desahoguen a la mujer. Y termino cerrando con un tema fundamental que también se puso en evidencia en este estudio del año anterior, y es que el factor principal que está restando dinamismo a la lucha en favor de la mujer son las normas sociales, los prejuicios, esos valores culturales que siguen de alguna manera generando resistencia para la incorporación de la mujer. Y entonces ahí tenemos el trabajo de la familia, de la educación, los medios de comunicación, pero sobre todo el efecto demostrativo. Y con esta anécdota cierro mi intervención. Cuando fui presidenta, los niños votaron más que los adultos en favor mío. En Costa Rica tenemos elecciones infantiles. De manera que al día siguiente, la semana siguiente, me fui a las escuelas y colegios a agradecer a las niñas y los niños del país. Y me encontré con un mensaje hermosísimo de parte de profesores y maestras. Y es que al día siguiente de la elección, las niñas habían llegado a las escuelas y a colegios diciendo que ellas iban a ser presidentas del país. Entonces yo creo que el efecto demostrativo, el poner caras femeninas con todo lo que implica ese liderazgo al frente de puestos de mando, es la mejor transformación que podemos hacer para que las generaciones más jóvenes puedan seguir hacia adelante. Es el ejemplo que les damos a las nuevas generaciones, como bien puntualizaba. Todavía es pronto para analizar esos efectos de la pandemia, pero sí nos quedan 30 segundos para cada una de ustedes con su experiencia profesional y personal. Me gustaría que nos hicieran una muy breve valoración antes de dar por finalizada esta conversación sobre cuáles son las lecciones aprendidas que podemos sacar de estos duros meses de pandemia. Si quieren, empezamos con la gobernadora, con Wanda Vázquez, seguimos con la presidenta. Pues ciertamente ha sido una experiencia, a pesar de que ha sido difícil, ¿verdad? Una toma de decisiones muy difíciles. Yo creo que hemos aprendido a la importancia de que el gobierno reconozca y que establezca esas políticas públicas favorecedoras, que se reconozca el potencial en Puerto Rico. Las mujeres componemos el 52% de la población, componemos hoy en día el 33% de la fuerza laboral, que ha bajado en los últimos años. Hace unos años atrás, hace 3 años atrás, 4 años atrás, conformábamos el 43%. Así que yo creo que este tipo de situaciones nos pone al relieve cómo los gobiernos tienen que dirigir sus esfuerzos a que un gobierno que favorece a la mujer en los diferentes aspectos económicos, el social, en la educación, en la salud, es un gobierno que puede progresar, que puede echar hacia adelante. Estoy de acuerdo con las expresiones de mis compañeras en el sentido de las grandes responsabilidades que ya tenían las mujeres y ahora que se suman no solamente con sus hijos, sino también la responsabilidad social de nuestros adultos mayores, de nuestros padres y de nuestras personas de edad avanzada, donde si nosotros no buscamos alternativas, yo creo que una de las
áreas donde más nosotros tenemos que trabajar es en el cuidado. El cuidado no solamente para los niños, sino también para los adultos mayores, que las mujeres nos hemos convertido y hemos tenido esa responsabilidad social por tantos años. Así que durante toda esta pandemia hemos aprendido de cómo nosotros podemos establecer en unión a las organizaciones sin fines de lucro, que son fundamentales, han sido fundamentales en todo este proceso, para poder ayudar a sobrellevar las diferentes situaciones que han pasado las mujeres particularmente. Así que también coincido en que una de las ventajas que nosotras tenemos para que todas estas mujeres que a través del mundo han manejado de manera, yo me incluyo porque pues hemos tenido esta situación aquí en Puerto Rico y que me ha tocado, ¿verdad?, manejarla. Aquí la sensibilidad, el potencial de diálogo, de establecer agendas. Cintia, y muy brevemente, por favor, nos estamos quedando sin tiempo. Me dicen que debemos cerrar la conversación, pero no quiero hacerlo. Con su última idea final, primero, Presidenta Chinchilla, muy brevemente, por favor. Las mujeres han sido las principales víctimas de la pandemia. Las mujeres han sido el sector más sacrificado proveyendo los servicios de salud a la humanidad, y las mujeres además están demostrando que lo pueden hacer bastante mejor que muchos de los líderes varones que hoy tenemos en el mundo. De manera que si queremos salir no solamente hacia una nueva normalidad, sino a una mejor normalidad, eso pasa por reivindicar aún más el papel de la mujer en el liderazgo frente a distintas situaciones y en distintos sectores. Gracias por esa brevedad. Le pido por favor lo mismo a la vicepresidenta. Esta época de pandemia y que por lo visto vino para quedarse esta u otra que vendrá, realmente el liderazgo transnacional, Ecuador, participativo de Ahí parece que hemos perdido la conexión. En economía de cuidados y que sea una economía de cuidado pues más compartida entre hombres y mujeres, solidaria, y también que se piense en la remuneración. Creo que debemos de abordar el ODS 5 efectivamente, y que esta es la oportunidad para nosotros pues poder trabajar esa igualdad de género desde ese esquema transformador mundial que tiene que ser impuesto ya de manera definitiva, y corregir la desigualdad más atroz que existe, que es la desigualdad y la brecha salarial que se ha profundizado también en esta pandemia. Y mayor acceso a puestos de liderazgo, más capacitación, más participación política y social de la mujer, y terminar diciendo que si algo nos ha también demostrado esta pandemia es que con templanza, aprender a fluir y poner siempre en el lugar del otro, se puede resolver la mitad del problema. Y donde hay mujeres empoderadas, las sociedades progresan. Ahí quedan esos mensajes. Muchísimas gracias a las tres. Ha sido un honor y un gran privilegio estar aquí presentes. Esta es una conversación que continúa, como bien decíamos antes. Podremos continuar la comunicación a través de redes sociales y de todos aquellos que estén interesados que se puedan poner en contacto con Women Economic Forum Latinoamérica y también con la Fundación She's, que nos ha dado la oportunidad de estar hoy aquí todas juntas desde diferentes partes del mundo de manera virtual. Muchísimas gracias de nuevo a las tres grandes mujeres que suponen un gran ejemplo para la sociedad, y gracias a ustedes por acompañarnos desde el otro lado.